Hola chicos, buenos días. En este video vamos a hablar de dos temas diferentes, dos nuevos temas. El primero de ellos es este que estamos viendo aquí, que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Ambos los usamos pues en nuestra vida diaria, pero el que se usa con más frecuencia es el lenguaje denotativo, que en pocas palabras pues es el lenguaje literal. Si queremos eh, usar la palabra taza, sabemos que nos referimos a una taza, así de simple, un objeto que sirve para beber algo, ¿no? El lenguaje literal o denotativo. El, el, el primero. El segundo, que es el que nos interesa un poco más en este curso de literatura, es el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo, aquí les puse la definición, es dar a las palabras un significado subjetivo. Espero que recuerden esta palabrita. Subjetivo se refiere a la opinión o la percepción o la forma de cómo veo yo las cosas y que puede ser efectivamente diferente a lo que alguien ve. Eh, cuando hablamos del lenguaje connotativo, también le asignamos otro significado distinto al cotidiano, al que usamos pues diariamente, de tal forma que si yo uso una palabra, eh, aunque sea la misma palabra, una persona puede entender algo diferente. Ok, tiene un significado adicional. Para hacer un poco más sencillo, voy a usar un ejemplo más claro. Por ejemplo, la palabra otoño, aquí la ponemos. La palabra otoño en su significado denotativo, que es el cotidiano, el literal, pues es eso, es una determinada estación del año, un espacio que abarca un par de meses y que se caracteriza por tener cierto clima, cierto tipo de comportamiento en cuanto al ambiente y todo esto. Es el otoño, ¿no? Creo que no habría problema y todos entendemos que es otoño y listo. El problema, o no, no el problema, sino la diferencia con el lenguaje connotativo, como les decía, es el que vamos a usar en literatura, es que transmite otro significado. Hay un segundo significado o una segunda interpretación más allá de una estación del año. Por lo tanto, en un poema, en una historia, o cuando incluso nosotros si quisiéramos ser un poco más eh, emotivos, podemos usar la palabra otoño para transmitir tristeza, para transmitir nostalgia o incluso proximidad a la muerte, a proximidad a algo triste, por decirlo así. Entonces, esto obviamente lo vemos más en los poemas y en obras literarias, y esto es el lenguaje connotativo, ¿de acuerdo? Entonces, esto vamos a ver un par de ejemplos ahí en clase, pero este es el primer tema, lenguaje denotativo y connotativo y el contraste que hay entre ellos, la diferencia que hay entre ellos dos. Y el segundo tema que quiero abarcar en este video son las figuras retóricas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo tema. Las figuras retóricas son estos elementos o recursos que usa el escritor o el autor de algo, ya sea un poema, ya sea una narración, ya sea una obra de teatro, lo usa con un fin estético. ¿Qué quiere decir esto de un fin estético? Que sirve para embellecer el lenguaje o la forma en la que se presenta la información. En este caso no la información, sino la obra. ¿De acuerdo? El autor, o muchas veces nosotros incluso, damos este tipo de recursos o de figuras retóricas con el fin de hacerlo más bonito, que suene mejor, ¿verdad? Y que suene mejor o que se embellezca en varios sentidos. Puede ser en el sonido, puede ser en la estructura o puede ser en el significado, ¿de acuerdo? Quiero hacer un paréntesis aquí, hay bastantes figuras retóricas, puede haber alrededor de 20, 30. Hay bastantes figuras retóricas. En el curso vamos a ver varias, pero en este video solamente quiero usar las cuatro que son las más comunes que vamos a encontrar. Son las siguientes, ¿de acuerdo? Una de las primeras figuras retóricas que encontramos es el epíteto, que es agregar una cualidad obvia a algo. Si recuerdan nuestras clases de taller de lectura y redacción, veíamos sustantivo y adjetivo, ¿verdad? El adjetivo es esa palabra que da una característica a algo. Por lo tanto, si yo digo mesa
eh, alta, alta es el adjetivo, ¿de acuerdo? Hasta ahí, solamente quería recordar eso. Entonces, cuando hablamos de un epíteto, hablamos que le damos un adjetivo obvio a un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez quede mejor, más claro con un ejemplo. Cuando decimos frío invierno o invierno frío, es obvio pues, que el invierno es frío, pero al hacerlo, al agregar la palabra frío o el adjetivo frío a invierno, nos transmite aún más, se intensifica la característica de que es frío, de que es invierno, de que incluso temblamos por el frío, o nos da soledad, o no sé. El epíteto, entonces, es eso, agregar una característica obvia a algo. Ya sabemos que es así, pero queremos hacer énfasis. La prosopopeya también lo encontramos en distintos, ya sea poemas, narraciones u otras obras literarias, y es dar cualidades o características humanas a objetos o animales, a cosas que no son humanas, se les agrega características humanas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, decir que la noche está triste, es obvio que la noche no puede estar triste, la noche es una idea inanimada, no tiene vida, no tiene alma y no puede ponerse triste, pero es una expresión que se le llama prosopopeya, una figura retórica, porque se le da una cualidad humana. También vamos a ver algunos ejemplos en clase. Hiperbatón, el tercer ejemplo, es alterar el orden sintáctico para que suene mejor, para que algo suene más cool, más bonito, más estético o bello, ¿de acuerdo? Entonces, como justamente hace rato usaba un ejemplo, invierno frío, punto, ¿no? Ah, pues es invierno frío. Pero si lo cambiamos, el orden sintáctico, el orden de las palabras de la oración, y digo frío invierno, parece que algo suena un poco mejor o más rebuscado, más estético, aparentemente, al cambiar el orden de las palabras. Y hipérbole es el último que vamos a ver, pero les decía, hay bastantes. La hipérbole es la exageración de cualidades o acciones o cosas, ¿de acuerdo? Un ejemplo simple, para que quede claro qué es la hipérbole, sería, tengo tanta hambre que comería una vaca. Obviamente no es literal, no creo que seamos capaces de comer una vaca, pero expresa que tenemos demasiada hambre. ¿De acuerdo? Esa es la hipérbole. Les decía, hay bastantes. En este video solamente vemos estos y vamos a hacer unos ejercicios en clase. ¿De acuerdo? Saludos chicos y que estén bien.